Reglas básicas del neoliberalismo. 1. Defienden un mercado altamente competitivo. Los que no pueden competir no pueden recibir ayuda del Estado porque el Estado no puede intervenir en el mercado. Regla 2. Consecuencias. Quiebra masiva de pequeñas empresas. 2. Aceptan la intervención del Estado en la economía solo como árbitro o promovedor de la libre competencia. 0 políticas de empleos, 0 préstamos a la pequeña industria. 4. El Estado no puede ser propietario exclusivo de empresas, todo debe ser privatizado. 5. Se oponen a la fijación compulsiva de salarios por el Estado. El trabajador deberá esperar que el dueño de la empresa le aumente el salario, si es que algún día se compadece. 6. Rechazan la regulación de precios por el Estado, ya que deben fijarse en base a la relación oferta y demanda, lo que significa ganancia máxima del empresario. 7. Se oponen a la creación compulsiva de empleo por parte del Estado. Si no consigues empleo, eso no es problema del Estado, es tu problema. 8. Se oponen al gasto público burocrático, es decir, el Estado no puede invertir en salud, ni en vivienda, ni en educación, porque su política es disminuir el gasto del Estado en asuntos sociales para que los recursos sean otorgados a los empresarios, banqueros y grupos económicos. Esto significa mínimos empleos en el Estado, 0 hospitales públicos, 0 educación pública, 0 becas, 0 ayuda social, que los menos favorecidos de la sociedad se arreglen como puedan. Un proyecto que desmantela, no solamente el Estado, desmantela todas las protecciones y las conquistas que en el orden social el Estado le brinda a la mayoría de los ciudadanos venezolanos. 10. Defienden la libertad de contratación del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción. El gobierno no se inmiscuye en la relación entre empleados y empresarios. Es decir, no hay empleos por contratos colectivos, cada trabajador conviene su salario con el patrón. Si no te gusta, hay miles en la fila de afuera para ocupar tu puesto. Cuando Capriles no habla, no es porque no sepa hablar, sino porque aquí hay un doble discurso. Oculta el pensamiento verdadero, que de llegar a ganar las elecciones, desplegaría como política económica. ¿Te preocupa lo social y la suerte de los pobres? La ideología neoliberal dice que lo moralmente bueno y lo que debe procurarse como bien para sí mismo y para la sociedad es 1. Producir, aumentar la productividad, cualificarse, rendir al máximo de las posibilidades. 2. Consumir, comprar las marcas más prestigiosas, exigir calidad, acceder según las preferencias a lo que se propone como deseable. 3. Exigir los propios derechos según las leyes del mercado. Lo demás debe dejarse a los que gerencian la sociedad, al Estado, a los medios de comunicación social, a las asociaciones de beneficencia. El neoliberalismo impone una economía de mercado tanto interna, a través de la liberalización de precios y de mercados, como externa, basada en la apertura comercial y financiera. De esto se deduce que se orienta hacia la oferta, considerando que la inversión es el motor de la economía, y defiende una política económica basada en el recorte de gastos y en la reducción de las tendencias inflacionarias. En las relaciones capital-trabajo, el primero se erige en el factor excluyente en la generalización de recursos, y el trabajo se reorganiza alrededor de la flexibilidad del salario conforme a sus pautas, hecho que impone la necesidad de neutralizar a los carteles sindicales y la reducción de la clase obrera, como realidad político-organizativa, a mera fuerza de trabajo, como agregado de individuos. En el sistema neoliberal olvídate del seguro social, de la liquidación doble, de la ley de política habitacional, de las primas por matrimonio, por hijos, de las utilidades y de la ayuda escolar. Es tu sueldo mensual y ya. Si no te gusta, afuera hay miles esperando ocupar tu lugar. Documento alarmante, porque yo he tenido y tengo diferencias con el presidente Chávez, pero no puede ser que porque uno tenga diferencias con el presidente Chávez, entonces acepte un proyecto que desmantela no solamente el Estado, desmantela todas las protecciones y las conquistas que en el orden social el Estado le brinda a la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Una de las falacias neoliberales consiste en decir que el crecimiento económico de las empresas trae aparejados un mejor reparto de la riqueza y un crecimiento del empleo. Pero no es así. Pobreza, desempleo y precariedad en el trabajo son sus consecuencias estructurales. De la misma forma que el crecimiento del poder político de un rey no trae como consecuencia un crecimiento del poder político de los súbditos, antes al contrario, el absolutismo del capital financiero no mejora la distribución de la riqueza ni provoca mayor trabajo para la sociedad.
Este es el nuevo orden mundial que ofrece el neoliberalismo, la unificación del mundo entero en un solo mercado. Las naciones son tiendas de departamentos con gerentes a manera de gobiernos, y las nuevas alianzas regionales, económicas y políticas, se acercan más al modelo de un moderno mall comercial que a una federación política. La unificación que produce el neoliberalismo es económica, es la unificación de mercados para facilitar la circulación de dinero y mercancías. En el gigantesco hipermercado mundial circulan libremente las mercancías, no las personas. No se trata solo de una destrucción material de las bases materiales de los estados nacionales, también, y de manera tan importante como poco estudiada, se trata de una destrucción histórica y cultural. El digno pasado indígena de los países del continente americano, la brillante civilización europea, la sabia historia de las naciones asiáticas, y la poderosa y rica antigüedad de África y Oceanía, todas las culturas y las historias que forjaron naciones son atacadas por el modo de vida norteamericano. El neoliberalismo impone así una guerra total, la destrucción de naciones y grupos de naciones para homologarlas con el modelo capitalista norteamericano. ¿Por qué? Un indígena no compra telefonía celular, ni DVD. Tienen que destruir la cultura para crearte necesidades artificiales y empieces a comprar. La imposición de las leyes del mercado en todo el mundo, el mercado globalizado, no ha hecho sino destruir las pequeñas y medianas empresas. Al desaparecer los mercados locales y regionales, los pequeños y medianos productores se ven a sí mismos sin protecciones y sin posibilidad alguna de competir contra los gigantes transnacionales. Recuerda, el Estado no puede intervenir, resultado, quiebra masiva de empresas. Consecuencia, millones de trabajadores al desempleo. El absurdo neoliberal reiterado, el crecimiento de la producción no genera empleo, al contrario, lo destruye. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, nombra a esta etapa como crecimiento sin empleo, caso Chile. Si mejora la economía y solo beneficia a los financistas y a los empresarios más ricos y no a la mayoría, entonces ¿de qué sirve? Pero, además, se habla del libre mercado cuando se trata de abrir nuestras fronteras a las transnacionales, pero, las materias primas y productos agrícolas de los países del tercer mundo, en muchos casos su única fuente de ingresos, se encuentran con las medidas proteccionistas que sobre la agricultura y la minería se adoptan en los países desarrollados. Con lo cual, el libre mercado se muestra como una mera quimera, ya que los productos de esos países pobres no pueden competir libremente en el mercado. Pero la pesadilla no termina ahí. Además de la amenaza del desempleo, los trabajadores deben enfrentar condiciones precarias de ocupación. Mayor inestabilidad del empleo, prolongación de las jornadas de trabajo y desventaja salarial, son consecuencias de la globalización en general y de la tercerización de la economía, el crecimiento del sector servicios, en particular. En los países dominados, la mano de obra sufre una precariedad multiforme, extremada movilidad, empleos sin contrato, salarios irregulares y generalmente inferiores al mínimo vital y regímenes de jubilación precarios, actividades independientes no declaradas, con ingresos aleatorios, es decir, servidumbre o realización de un trabajo forzoso por parte de sectores, supuestamente protegidos, como los niños. Al tratar de imponer su modelo económico, político, social y cultural, el neoliberalismo pretende subyugar a millones de seres, y deshacerse de todos aquellos que no tienen lugar en su nuevo reparto del mundo. Pero resulta que estos prescindibles se rebelan y resisten contra el poder que quiere eliminarlos. Mujeres, niños, ancianos, jóvenes, indígenas, ecologistas, homosexuales, lesbianas, seropositivos, trabajadores y todos aquellos y aquellas que no solo sobran, sino que también molestan al orden y el progreso mundiales, se rebelan, se organizan y luchan. Sabiéndose iguales y diferentes, los excluidos de la modernidad empiezan a tejer las resistencias en contra del proceso de destrucción, despoblamiento y reordenamiento que lleva adelante, como guerra mundial, el neoliberalismo. Consecuencias de un gobierno de la oposición. Aplicación inmediata del modelo neoliberal. Venta de IMSA a las transnacionales con la reducción inmediata de más del 60% de su personal, que será sustituido por personal foráneo. Eso pasó en Sidor cuando fue privatizada por Caldera y vendida al consorcio Amazonia. Recuerden cómo fueron sustituidos los gerentes altos y medios por personal argentino y mexicano. Además, Sidor sustituyó las contratistas locales por otras, propiedad de empresarios argentinos, con personal argentino. Empresas como Alcasa, Interalumina, Enelven y otras serán privatizadas con el mismo esquema.
Sus gerentes serán sustituidos por personal de confianza traídos de las transnacionales desde otros países. Recordemos el caso de la electricidad de Caracas que, aunque no fue privatizada, la pérdida de la mayoría accionaria de electricidad de Caracas y el control por una transnacional trajo como consecuencia 1.800 profesionales a la calle y su gerencia sustituida por foráneos. Las transnacionales no confían en el criollo. No hay política de empleos por parte del Estado ni ayuda a la pequeña empresa. Miles de empresas pequeñas serán sustituidas por franquicias. Al perder el control de nuestra economía, perderemos el control del Estado y de nuestra soberanía. Los pobres pueden decirle adiós a las becas, ayudas, escuelas gratuitas y hospitales gratuitos. Se perderá el derecho laboral del trabajador, ya no habrá liquidación doble, ni seguro social, ni LPH. El salario de acuerdo con el patrón y te pueden despedir cuando quiera y sin liquidación de ningún tipo, aunque hayas trabajado 20 años. ¿Por qué? Porque se crearán fondos de jubilación privados. Si no ahorraste, mala suerte para ti. Gobierno escuálido es igual a privatización con ola de cesantía. Miles de desempleados y generación de violencia, recuerda el Caracazo. Miseria a niveles nunca conocidos, recuerden la Argentina de Menem. Retroceso en los niveles educativos, la educación ya no será gratuita, solo es cuestión de ver la lucha de los estudiantes chilenos. Retroceso en la salubridad, ya no habrá hospitales gratuitos. Enriquecimiento grosero de la oligarquía. Pérdida de la identidad y la soberanía, todas las empresas serán de las transnacionales, y los criollos que trabajen solo serán empleados de menor jerarquía. Venezuela en vías de convertirse en algo peor que un Estado libre asociado de los Estados Unidos. Nuestro ejército será convertido en una policía de orden público y la represión será feroz. Miles de presos políticos. Y en PDVSA, los nuevos empleados, expulsados. Los antiguos empleados que no se sumaron al paro, hay varios casos. Los revolucionarios más visibles, expulsados. Los que no se sumaron al paro y asumieron gerencias sin los méritos, regresarán a su antigua posición. Si no eres peligroso. El resto, cacería de brujas y vigilancia. Los oposicionistas y la mal llamada gente del petróleo vendrán con toda la furia de su reconcomio. ¿Cuál es la alternativa? Construir un modelo alternativo popular, que incluya y ofrezca oportunidades a todos, no excluyente, con enfoque de género y no racista, capaz de impulsar un proceso de desarrollo autosostenible y que considere el respeto al medio ambiente como patrimonio colectivo de la humanidad. Esto implica sustituir el sistema capitalista individualista en América, especialmente en su modelo neoliberal, por un proyecto para todas y todos, que surja de procesos democráticos.